Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Eddie Vedder, Daughter y Pearl Jam en la cultura radiofónica. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al Ático, más vivos que nunca. Miércoles, mitad de semana. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la vida? Amanecemos con una temperatura muy agradable, ¿no creen? Amanecemos de pronto con 10, 12, 15 grados centígrados y luego de pronto, al estilo de esta ciudad donde transmitimos, que es la ciudad de Monterrey, para el mundo entero, a través de mmradio.com, algo ocurre que apagan el aire acondicionado y entra este calor, aparte de los vientos. Bueno, hay que protegerse porque acuérdense que estamos pisando la ciudad más contaminada del planeta, no del continente, del planeta. Sí, así que hay que protegerse. Hay que estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Y bueno, desde aquí transmitimos en la cultura radial. Yo, por ejemplo, tengo como 3 semanas con esta alergia sobre la contaminación. Soy un poco... me hace mucho daño, pues. Y tenemos que salir a trabajar y conectar contigo cada mañana. Así que a todos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren el día de hoy, en cualquier parte del mundo. ¿Dónde te conectas con nosotros? A través de mmradio.com. Es muy fácil. Es directo con nosotros. Levantas tu bandera, platicas con nosotros. Saludos a toda la República Mexicana, saludos a todo Estados Unidos y saludos a toda América en general, porque nos escriben prácticamente de todas partes del planeta. Bueno, ayer habíamos dicho que íbamos a continuar con un tema un poco extraño el día de hoy. A ver qué les parece. Hay un término muy coloquial que se utilizaba en los 80, en los 90 o desde los 70, creo, cuando estábamos muy chavos, llevarse con alguien, ¿no? Y todavía se sigue utilizando, ¿no? Si te llevas, te aguantas. Dicen por ahí. Si tú te llevas, te aguantas. Si tú quieres jugar con alguien inventando alguna chiste sobre él o tal, bueno, aguántate el regreso de lo que venga. Pero nosotros sí, a veces nos pasábamos los límites y llevarse era muy fuerte. ¿Cómo te llevabas con tus amigos? Porque yo no sé hoy día, pero en nuestro tiempo jugar era demasiado físico. Por ejemplo, el burro bala, que es un juego muy clásico. O cuando alguien se equivocaba, había un término que le decíamos pamba. Y cuando subías de volumen, pamba caliente. Y cuando jugabas fútbol americano, ¿cuál era el carnita? No. Bueno, sí, carne de cañón, creo. Era el otro término, cuando todos te ponían en medio y de pronto te empezaban todos a llegar por todos lados. Bueno, platícame cómo te llevabas con tus amigos, qué es lo que llegaste a hacer que dices, híjole, Carlos, se me hace que sí exageramos, nos pasamos de la línea al estilo 80s, al estilo 70s, al estilo 90s. Esto quizá fue demasiado, pero ¿qué tal si se hiciera hoy? Seguramente no estaríamos en la misma situación. Las cosas han cambiado. Te digo, nuestra manera de llevarse con otras personas, amigos sobre todo entre caballeros, era un tema muy hostil, muy físico. Hoy ya no sé si se lleven de esta manera. Por ejemplo, la manera de comunicarnos, mis hermanos y yo, de que algo había pasado bien o jugar, era un golpe en el hombro. Simplemente, entre más fuerte, más divertido. Y corretear al otro hermano y luego encontrarlo. Y yo me acuerdo que mi hermano, el más chico, porque no puedo decir su nombre, ya me lo prohibió legalmente, porque luego sus amigos hablan de él. Bueno, mi hermano más chico, que le dicen Moses, me acuerdo que nos perseguía a mis hermanos, a mi hermano mayor y a mí, para pegarnos, golpearnos, enojado. Nos íbamos a enojar y nos poníamos una almohada, ¿no? Para que nos estuviera pegando y se desesperaba. Bueno, todo esto ocurría como nos llevábamos en casa con los hermanos, con los amigos, y es lo que quiero que compartamos el día de hoy. Es un tema divertido, pero extraño a la vez, porque son formas sociales que creo que hoy día están quedando prácticamente atrás. Conéctate con nosotros. Johnny DJ produce el programa. Mi nombre es Carlos Garza. Bienvenidos a esta avenida de clásicos y mucho que platicar y compartir. I Am the Highway con Audio Slave a través del Ático Cultura Radiofónica. Bueno, estamos todavía con estas maneras de llevarse. Dicen por ahí muchos, ahorita sería bullying. No, sería más que bullying. Yo creo que ya nos habrían expulsado de la escuela a varios. Ahora, es una plática, no lo vayan a poner en práctica otra vez, porque hay cosas que de verdad sí nos volamos la barda, que fuimos víctimas o victimarios al final del día.
Carlos, yo no tuve hermanos hombres, pero mis vecinos eran mis hermanos prácticamente. Así que cuando estábamos aburridos, era agarrarnos a golpes, simplemente un tiro. ¿Qué hacemos? Pues pelearnos. Y se acababa la pelea, te dabas la mano y tan amigos como siempre, ¿no? Y hoy en día, pues eso quizás sea bullying, me dicen. Y ahora mis 2 hijas, mujeres, son cinta negras en karate. Y bueno, pues son muy rudas para jugar. Yo creo que tengo algo que ver en eso. Todo se hereda al final del día. Es imposible que tu temperamento, tu manera, lo que te gusta incluso se herede. De alguna manera llega a la persona que viene detrás de ti. Carlos, soy Agustín. Te comento que yo ya completé el mes con esto de las alergias y se siente horrible, ¿eh? Apenas hoy puedo sentir un poco más liberada la nariz. Sí, precisamente la semana pasada les comenté del burro bala y se los expliqué a algunos amigos y les pareció interesante, algunas personas más bien. Jugar burro bala. Se sigue jugando el burro bala por ahí en las avenidas. Rueda Apache, cuando el coach se ponía en el centro y decía el número de un jugador y salía corriendo a golpear. Y tenías que estar listo para recibir el golpe. Gracias. Carlos, estuve en la prepa número 15, donde había sillas metálicas y por debajo pegábamos estalactitas de chicle. Y después las prendíamos y se empezaba a quemar el chicle. Y de golpe el asiento se calentaba. Eso no lo sabía. Y a mitad de clase, ni cómo gritar. Te parabas y el maestro te preguntaba por qué. ¿Y te acuerdas del famoso calzón chino? O el jarabe, o el qué, o jalar el tirante. Esa no me la sabía, ¿eh? Jalarle el tirante del bra a las amigas más llevadas. Oye, eso nunca lo practiqué, me lo perdí. Carlos, buenos días. En la secundaria, una vez platicando con la chava que me gustaba, que se llama Vanessa, por cierto, y un amigo llegó por atrás y me bajó el pants. El detalle es que me agarró como de la cadera y entonces se vino todo. El pantalón, el boxer, se me hizo rollito y me bajó todo hasta los tobillos. 3 segundos me tardé en subir de nuevo todo el tema porque estaba enredado. Bueno, y yo me imagino que la risa era genial, ¿no? Eso de desnudarte, que te desnudaran en las escuelas era muy común. Si traías el día de deportes y alguien quería de verdad vacilarte, llegaba por atrás y órale, para abajo todo. Pero a veces, como dice escucha, se iba completo el tema. Entonces, pues ya, todo quedaba al descubierto. Hoy ya no se aguanta nada, Carlos. Vi hace poco un problema, supuestamente de racismo en un partido de fútbol, que la verdad no tenía nada que ver. Y bueno, al final del día, las cosas han cambiado mucho. Antes nadie tenía nombre. Era el Pecas, el Chino, el Flaco. Y todo lo que vi en el partido de fútbol es por el apodo que le decían a uno. Creo que le decían el Mono. Y el árbitro se quejó, corrió a quejarse con el árbitro y bueno, se canceló el juego. No sé qué pasó al final del día. Pero antes vivíamos los apodos. Mañana vamos a platicar de eso, de los apodos. Carlos, en Venezuela jugábamos y aún se juega algo que se llama estatua. Consiste en que las estatuas hacen una doble fila viéndose de frente entre ellos y el afortunado pasa por el medio. Y la estatua intentando pegarle con un puñetazo a cada estatua. Y el que pasa, si ve quién le pega, dice pillado. Y quien fue pillado pasa a ser el afortunado, ahora pasar por el pasillo. La única regla es que no se pega en la cara. Eso lo hacíamos mucho en la calle. Oigan, me dicen acá la pamba con picayelo. Sí existía, ¿cómo no? Me dice mi productor que es muy joven. ¿Cómo era eso? No se imaginen que sacamos un picayelo hoy. No, ya era el nivel final de la pamba. Cuando alguien se equivocaba o en el salón, íbamos todos y, bueno, o viceversa, iban todos sobre ti y ya era un nivel de pamba o de golpe en la cabeza más fuerte. Y por eso se llamaba pamba con picayelo. En mis años en la escuela era jugar milanesas calientes o manotazos en torre, así se llamaba. Y el tocho era el círculo romano. Y como corredor, si soltaba la bola, era una vuelta olímpica con un chile entre las piernas. Así, tenía que tomarlo yo y caminar olímpico. Imagínate, es muy pesado, ¿no? Los castigos del fútbol americano eran duros, eran geniales. Fila india en el americano, Carlos, y en la prepa 15 cargábamos a alguien y con más piernas abiertas contra el poste o un árbol. Me acuerdo de eso del poste.
Carlos, nosotros jugábamos al 0. Uno se hacía banquito y luego el resto en fila le teníamos que saltar por orden numérico. En cada salto había un mini castigo. Y el que fallaba tenía que intercambiar el puesto con el castigado. Y había muchos muy llevados que brincábamos y les caíamos de sentón en la espalda. Todo eso ocurrió, no sé quién sobrevivió, sobrevivimos a ese tiempo, entre golpes, raspadas y muchas, muchas risas. Se escucha así, pero si viene hoy tu hijo y te dice, se subieron arriba de mí jugando burro bala, quizá te vas a divertir también, no lo sé. Comenta con nosotros la manera de llevarse en las cosas, cómo han cambiado. El gran proyecto de Radiohead sonando en el ático con Creep. Qué gran clásico, ¿no? Un clásico que de pronto dejaron de tocar en los conciertos hasta que el público les volvió a exigir que lo tocaran, ¿no? Bueno, hoy estamos platicando en esta plática para el trayecto entretenida y divertida, cómo nos acordamos de todo lo que llegamos a hacer, llevándonos, porque es un término muy coloquial, pero de verdad yo creo que en nuestro tiempo eran llevadas muy fuertes, ¿no? Hoy a veces comentas alguna cosa y veo mucha frustración en los muy jóvenes. De la nada hay una frustración inmediata, pero nosotros no, lo arreglábamos de otra manera. Así que conéctate hoy, platícame tu historia en la cultura radial. Me dice Jesús Huizar desde Saltillo. De niño, a inicios de los 80, jugábamos brincando tu burro, que era muy emocionante. En el último que brincaba, corríamos alrededor de la cuadra y el último lugar venía la pamba loca, si no llegaba a tiempo. ¿Se acuerdan de la víbora de la mar? No, pero era la víbora de los golpes. Tomarte con los amigos y órale, hasta que el último cayera y ahora en el suelo, él estaba riendo, tú te estabas riendo y seguías arrastrando a la víbora por todos lados. Carlos, muy buenos días, qué buen tema aquí por el Libramiento rumbo a Escobedo. En secundaria era la media hora, era darnos un golpe con la mano cerrada y con los dedos en medio. Y el índice, tenías que poner los dedos en V para que no te pegaran. Era una práctica muy salvaje, pero así nos divertíamos. Decir media hora con los dedos en V para que no te pegaran. Una vez en laboratorio nos sacaron porque me pegaron y nos mandaron a dirección. Ir a pegarle en el hombro y decir media hora era la temática de nosotros en ese tiempo. Carlos, yo fui la única mujer de 4 hermanos. Pobre. Pero solo un hermano mayor por 5 años. Así me pone. Yo fui la única mujer de 4 hermanos, pero solo un hermano mayor por 5 años. Cuando él quería salir a jugar, mi abuela lo obligaba a salir conmigo y cuidarme. Nada más. El juego lo que jugábamos se llamaba Liga Ligazo. Y los hermanos pequeños pasábamos por en medio de 2 filas de cazadores. Y los hermanos mayores se cargaban con las ligas y cáscaras de naranja. Y nos empezaban a tirar en las piernas. Nosotros brincábamos, corríamos y al final contábamos cuántas marcas nos dejaban en las piernas. Fíjense la manera de actuar. Obvio, nadie acusaba a nadie y esos moretones se volvían marcas de guerra. Imagínense hoy. No, contar moretones, de veras. Me dicen, con mis hermanos se llevaba el tocho media hora, pamba loca, burro bala. Estaba de todo. Mi hermano me entrenaba box, según él, con una almohada colgada. Saludos, soy Telma. Fíjate, Telma jugando con sus hermanos a box. Soy Felipe, yo soy maestro de secundaria y lo que hacen hoy con quien cumple años es mojarlo. A veces hasta le revientan huevos en la cabeza y quedan todos empanizados. Bueno, esa no es una muy buena práctica, pero es lo que hacen hoy día, me dice este maestro. Fíjate que, bueno, para mí el burro vale y los demás juegos son juegos. Llevarse era más fuerte. Para empezar, el día era llevarse muy fuerte, me dice David Rodríguez. Sí, hoy estamos hablando no de los juegos, sino cómo nos llevábamos con los amigos. ¿Qué llegamos a hacer? Yo me acuerdo que veníamos caminando en la cuadra y había un tema que salió de moda en ese tiempo, que era, si te descuidabas, te empujaban por la parte de la cadera por atrás sin que te dieras cuenta. Y me acuerdo que me empujaron a mí y luego yo empujé a otro y luego otro empujó a mi amigo Erwin y mi amigo Erwin fue a dar abajo
de un carro, porque Erwin era más chaparrito y entonces le dieron con todo y no alcanzó a equilibrarse y se fue como misil abajo el carro. Y vamos detrás del pobre a sacarlo. ¿Estás bien? Y solamente, qué bárbaro, se pasaron. Pero era muy divertido. No vayan a juzgar porque yo sé que todos jugaron eso, porque hoy sí no se puede hacer nada de eso. Fíjense, me decían de una escuela en que los niños no se pueden tocar. Me acaban de platicar de una escuela en que los niños y las niñas no se pueden tocar. Es decir, no puedes saludar a tu compa, como se dice coloquialmente, darle un abrazo, chocarla, como decíamos nosotros. Ya no se puede. Ya no se puede porque si no viene castigo y los psicólogos y todo el tema. En mi época me tocó jugar a los pericazos. Ponía los nudillos, eso es muy bueno, de la mano y el otro te pegaba con la uña de en medio del dedo anular. Un golpe fuerte hasta que sacara sangre, sí, te sacaban poquita sangre y ya habías perdido. Así que salvajes, ¿no? El de pegar en el hombro y decir media hora era de esperar en algún momento el regreso y ya cuando era para saber si aguantaba la otra persona el golpe, ya no era en el hombro, era en la espalda, en la paleta. Y solo se escuchaba cómo tronaban los huesos. Bueno, pues hay mucho que platicar y compartir esta mañana entre las aulas, los golpes y los queridos amigos. Y tantas risas inolvidables, ¿no? Es el ático al aire. Llegamos a la hora número 2 de transmisión. Qué gustazo seguir conectado contigo en cualquier parte del planeta. Porque la radio es eso, compañía, conexión, magia. Al aire. Magic, magic, magic. Pilot. Fuerte abrazo para todos. Hoy no hemos enviado el abrazo fraternal que enviamos de verdad con mucho cariño a los mejores escuchas del planeta, los famosos fanáticos que están en sintonía global cada mañana a través de mmradio.com. Levanta tu bandera muy alto y vamos a bailar, quizá en el suelo, quizá en el techo, con Lionel Richie. El maestro Lionel Richie, que por cierto es muy afamado, muy querido por la corona británica. Se dice que ahora en la pasada celebración de la coronación del rey Carlos, él solicitó personalmente que estuviera Lionel Richie en el concierto. Y bueno, al final del día lo pudieron contactar y ahí estuvo presente porque dentro de su grupo de fanáticos ingleses, la corona británica, toda la familia o gran parte de la familia, sobre todo los hermanos del rey, son muy fanáticos de Lionel Richie. Y ahí estuvo, es un buen concierto, Ya tiene creo que 2 años, no recuerdo la fecha de la coronación del rey, pero no sé si es 1 año o 2, pero véanlo, está ahí en plataformas y ahí actúa increíblemente Lionel Richie y es la única parte en donde el rey se ve bailar. Así que es acertada la información que nos han de pronto proporcionado sobre Lionel Richie. Bueno, hoy estamos platicando juntos en la plática para el trayecto sobre la manera de llevarnos exageradamente, física, fuerte y divertida. Carlos, buenos días, me dice una escucha. Una de las bromas que yo hacía era con una cáscara de naranja. Y fíjate, consistía en tomar la cáscara de naranja y poner una cara de asombro como si algo se viera en la cáscara, ¿no? Entonces le decías a tu amigo o a algún familiar que si la miraba o la veía, él veía lo mismo que tú estabas viendo en la cáscara y se acercaba al ojo. Y luego ya cuando estaba cerca del ojo, tenías escondido un gajo de la naranja y lo ponías, lo aplastabas y caía jugo de la cáscara en el ojo. Era pesadísimo el tema. Terminaban con el ojo rojo. De verdad no sé cómo hicimos tantas cosas. Me dicen por acá, Carlos, mi nombre es Daniel. Yo recuerdo que cuando éramos niños íbamos en un grupo caminando y yo me quedaba atrás para trabar los pies de mis amigos que caían. Nada más escuchaba el tamborazo cada vez que caían. A veces traían las manos ocupadas con bollos, con tostadas y te pegaban una correteada después del tema. Me dicen por acá, soy Pedro de León, estoy viajando a Reynosa. Soy un guerrero del camino que va en mi tráiler. Saludos, mi querido Pedro. Buen viaje, mejor regreso. Y voy escuchando el ático a través de mmradio.com. Ha crecido una comunidad muy grande entre los guerreros del camino, así les puse yo. Mis queridos amigos que transportan, que viajan todos los días
trabajando desde la ciudad o en diferentes ciudades, porque nos han escrito desde el Pico de Orizaba, nos han escrito desde Durango, nos han escrito cerca del Estado de México, nos escriben mucho también de Chiapas, gente que va transitando en las avenidas y, por supuesto, en las grandes interestatales de los Estados Unidos. Ahí tienen de manera digital el ático. Hay una app donde puedes descargar todo esto, mmradio.com, para que nos sintonices con una nitidez increíble. En la secundaria, no sé si alguien vio la película de La fuga de Alcatraz, muy buena, ¿eh? Y yo llego con la novedad de que había un bloque D, donde castigaran a los peores presos. Bueno, pues, nos pareció muy bien aplicarlo en el cuarto de mantenimiento del baño de hombres de la escuela, que era oscuro y húmedo, donde estaban las tuberías. Por supuesto, había una resistencia de parte de los que iban a ser encerrados, pero era debidamente reprimida por los pretendidos celadores. Es extraño, pero podía ser parte de los encerrados o de los que te encerraban. Y se recuerda como algo divertido. Nos reíamos mucho hasta que nos dolía el estómago de tanto reírnos. Nada de traumas. Y dice escucha, ni esas delicadezas. Víctor Torres. Gracias, Víctor. Soy Gerardo Olivares, alias el Procu. Nosotros en la secundaria número 6 juntábamos las manos y le poníamos, sí, me acuerdo, era como un banquito y entonces tomabas a tu compañero como si estuviera sentado en el banquito y lo levantabas en el aire. Y si no te equilibrabas bien, caías de sentón. ¿Por qué me río? Pues me acuerdo de cosas. Carlos, excelente mitad de semana para todos. Yo recuerdo en la secundaria saliendo de recreo, ibas a buscar a tus amigos para darles con la rodilla. No sé por qué. O en el muslo, no sé por qué. Se llamaba la dormilona. Te dejaba la pierna dormida como 15 minutos sin poder caminar. Fíjense, en la falta de quehacer nuestra, o la mucha creatividad, o la manera de divertirnos. Era un dolor espantoso. Hasta moretones te dejaban. ¿Qué tiempos, eh? Saludos, mi nombre es Alejandro Ibarra. Bueno, ¿cómo nos llevábamos? Escuchándote desde Tampico, circulamos Tampico, Tamaulipas, con dirección a Veracruz. Soy un guerrero del camino y vamos en sintonía. Fuerte abrazo, me mandan video. Mucho cuidado al manejar, mucha precaución, mis queridos amigos. Regresen con bien. Los queremos mucho a todos nuestros escuchas. Vayan bien en el camino y que tengan mejor regreso. Me dice Janet Siller, mis hermanos y yo jugábamos a sacarnos bolitas. A ver, ¿cómo es esto? Cerrábamos el puño y dejábamos el dedo en medio más hacia arriba, ¿ok? Como cuando vas a dar un coscorrón, sí. Y luego buscábamos el nervio en el antebrazo y nos pegábamos justo ahí. El objetivo era lograr que el nervio se levantara como haciendo una bolita. Y si no te salía, pues lo volvías a intentar. Y se ríe todavía Janet Siller. No, hombre, Janet. Bueno, las mujeres y los hombres de los 70 y 80, totalmente físicos en los juegos, en las avenidas, en las calles, entre nosotros, ¿no? Comenta tus historias en la plática para el trayecto. Llevarse y llevarse fuerte era parte de la vida. Esto es el ático, más vivos que nunca. El campo de batalla en las escuelas, en las esquinas, en la cuadra o en la misma casa con los hermanos, ¿no? Después de Olivia Newton-John en la cultura radiofónica va a sonar Pat Benatar, Love is a Battlefield, al aire. Love is a Battlefield. Pat Benatar. Y así era también de pronto en la escuela. La niña que te molestaba, te jalaba los pelos, te daba un pellizco. Y llegabas a tu casa y te decía tu mamá, es que esa niña te quiere. Qué manera de querer. Sí, pues eran tiempos diferentes, ¿no? La comunicación era muy distinta, pero así es. Y ahora que veo a muchas mujeres que están con nosotros en el ático, acordarse de esos juegos físicos con sus hermanos, estábamos en igualdad total, ¿eh? Pero una cosa muy importante, siempre había una ventaja, porque nosotros no podíamos reaccionar con ellas de la manera que lo hacíamos con los amigos, ¿no? Entonces, ahí solamente era recibir, nunca podíamos dar, pero bien recibido, porque ahí se ocultaba algo un poco más allá. Me dice por acá el buen Morales, tengo un amigo que en la secu tuvo la solución para la broma de bajar el short. A ver, si te acuerdas del chiste, ¿no? También era ver la vergüenza y forma en que reaccionábamos cuando nos bajaban el short. Bueno, lo que hizo este amigo
era no reaccionar como todos. Él levantaba los brazos y los hacía hacia los lados y se daba vuelta y se empezaba a exhibir. Es más, empezaba a presumir. Y lo sorprendente era que si lo hacía de esa manera, aunque hubiera mujeres, entonces lo que nosotros hicimos, porque dijimos, oye, este cuate no le dio pena, es un exhibicionista en potencia, ya no le bajes el short, déjalo así. Y fue la manera en que se libró de eso. Saludos a todos los fanáticos, Carlos, gracias al buen Morales. Hola, Carlos, en mis tiempos, cuando decimos esa palabra, ya somos del catálogo de adulto contemporáneo. Ya estamos en otra liga. En mis tiempos, nos poníamos con los amigos detrás de las puertas del salón y por arriba aventábamos todas las mochilas. Y ya ves que se forma un hueco atrás en la puerta y por arriba caían las mochilas y para sacarlas era un tema. O a veces colgábamos las mochilas de los abanicos de cielo, de techo. Saludos desde Cadereyta. ¿A poco hacen eso en Cadereyta? Saludos a mis primas de Cadereyta que son tan tranquilas. Las quiero mucho a todas. Muy tranquilas. Muy, muy tranquilas. Carlos, buen día. Mi nombre es Iván. Fíjate que ahí tengo yo varias, pero ahí te mando rápido. Jugábamos uno que se llamaba el miau. A ver, era de que entre varios aventábamos a uno hacia arriba y tenía que caer pues parado o caer bien como un gato y tenía que gritar miau. O sea, eran Terians. Si no caía de frente o no gritaba miau, pues había que aventarlo otra vez hasta que cayera bien y gritara. Y pues otro que jugábamos era el de las atrapadas. Pero para hacerlo era más intenso. Al que aventábamos, lo agarrábamos y lo amarrábamos en un poste. Y pues ya tenía que desamarrarse él solo. Y para agarrar a otro, lo gracioso fue que en una ocasión, pues amarramos a uno de los más chicos y salió su mamá a buscarlo. Y de tanta desesperación que nos dio, ya no podíamos desamarrarlo, Carlos. Pues tuvimos que romper las cuerdas en ese momento, pero pues era algo que hacíamos en aquel tiempo. Y la mamá nos regañó hasta la pared de frente. Ah, porque ese era otro tema, ¿eh? Hoy les dije que hace un momento o ayer me dijeron que en una escuela ya no se podían tocar un niño con otro, ni siquiera saludar. Pero antes las mamás nos regañaban por parejo. Fuera quien fuera. Eras el hijo de la vecina. Era la mamá de tu amigo. La mamá de tu vecino. Y la regañada era igual, ¿eh? No había consideración. Habías hecho algo mal y el regaño era bien recibido. Y no podías decir, me regañó la señora porque te iba peor. Así era nuestro tiempo. Entre todo lo que platicamos, regaños y mucho más. Pero la cofradía se hacía más unida porque nos protegíamos unos y otros. Éramos una especie de manada entre los juegos, la protección y la risa. El ático está al aire. Cada vez que escuchamos la anatomía de una canción surgen historias increíbles, pero esta de verdad es grandiosa y vale la pena desmenuzar cada detalle e irnos a la entraña de lo que creó o detrás de la creación de este clásico totalmente atemporal. Hoy es Anatomía de la Canción con mi querido Raúl González y le damos la voz al aire. Adelante, Ruli. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hace un par de semanas fue el Super Bowl y cuando hay un Super Bowl siempre se habla del medio tiempo. Y no se me asusten porque no voy a hablar de una canción de Bad Bunny. Pero sí voy a hablar de la que para mí es la mejor interpretación de un medio tiempo del Super Bowl. Hablamos del medio tiempo del 2007. Algunos de ustedes ya sabrán de qué estoy hablando. Y hoy les traigo la historia de esta gran balada, una de las mejores baladas de la historia. Y también les traigo datos que estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabían de esta canción. Bienvenidos a Anatomía de una Canción. Y esta es la historia detrás de Purple Rain de Prince. Esta canción, quiero que sepan que Prince primero compone la música. Y la compone como una canción country. La intención de Prince era entregársela a alguien más para que compusiera la letra arriba de esta melodía.
Y el elegido, o mejor dicho, la elegida por Prince para componer la letra fue ni más ni menos que Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Así que Prince le entrega la pista de música y al escucharla, Stevie Nicks se queda tan impactada que decide rechazar la oferta de componer la letra porque dice que iba a sentir un gran peso componer algo en tan espectacular interpretación musical por Prince. Y Stevie Nicks dice que no se arrepiente de esa decisión porque gracias a que ella rechazó componer la letra, Prince la compone y nace esta gran pieza musical. La canción habla de lo que hablan muchas canciones, lo difícil que es terminar una relación amorosa. Pero la genialidad de Prince iba más allá, porque él ha dicho en repetidas entrevistas que la canción trata de cuando el rojo de la sangre sube al cielo y se mezcla con el azul y nace el morado y cae la lluvia morada que significa el fin del mundo. Y Prince dice que compone esta canción para que la escuches con la persona que más quieres cuando llegue ese día, cuando llegue el final del mundo. Ahí les va un dato que creo que pocos de ustedes saben. La canción que conocen, la canción que han escuchado por años, quiero que sepan que no fue grabada en un estudio. La canción se tomó de una interpretación en vivo, así es, de un concierto el 3 de agosto de 1983 en Minnesota. La interpretación fue tan perfecta que deciden incluir esa grabación en el álbum. Era una interpretación de 13 minutos, pero la recortan para poderla incluir en el álbum. También quiero que sepan que se hizo una película donde Prince es el actor principal. La película se llama Purple Rain. Y también gracias a esta película, esta canción alcanzó un éxito mundial. Purple Rain gana un Grammy, pero por si no sabían, también gana un Oscar, gracias al soundtrack de esta película. Amigos, recuerden que escuchar canciones, conociendo su historia, tiene otro significado. Los invito a seguir mi cuenta de Instagram, Anatomy of a Song, para más historias. Hay una leyenda, hay una anécdota. En una entrevista que le hacen al señor Eric Clapton, donde le preguntan que qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo. Lo que Eric Clapton responde: no lo sé, mejor pregúntenle a Prince. A los 57 años, Prince se fue de este mundo y se fue uno de los músicos más influyentes de la historia. Pero se fue por la puerta grande porque nos dejó grandes temas, 39 discos y más de 900 canciones. La última interpretación en vivo de Prince fue precisamente esta canción, que aquí se las dejo en Classic 106.9 Monterrey y 96.1 Tampico. Lennon. 9:56, ¿cómo están? ¿Cómo va el trayecto esta mañana? Acordándonos de todas estas historias que nos están enlazando, ¿no? Historias extrañas quizá, pero al final del día son nuestras historias. Llegamos a la hora número 3 de transmisión con un fuerte abrazo, mi querido amigo Víctor Orduña, que está en sintonía y desayunando a esta hora de la mañana y siempre con buenos clásicos y buena música. Gran guitarrista y gran cantante, y para todos, creo que este es un buen clásico para el trayecto. 15 grados Monterrey, el enlace es global y suena Bon Jovi. Fuerte abrazo a todos, que tengan una gran mañana y un mejor regreso donde te encuentres hoy. Recordando esos tiempos en donde llevarse era muy diferente, distinto. Las historias llegan y nosotros queremos compartirlas contigo porque es una comunidad genial y le llamamos así, El Ático.
Cómo me encantaba escuchar a Warrant, de verdad, en la época de secundaria. Me encantaba escuchar a Warrant y luego a Cheap Trick y luego a Bon Jovi con sus primeros discos. Y New Jersey fue la locura en finales de 80. Y todos teníamos una pequeña, gran banda de garage. Y digo pequeña, gran banda porque jugábamos a tocar, a cantar y a gritar ahí la música. Pero los momentos que se recrean, que se hacen, que se disfrutan, son grandiosos. Oigan, me acabo de enterar de la muerte de mi querido Gustavo Montalvo, un pionero. Estaba a punto de invitarlo a platicar en el podcast a profundidad en mi canal. Acaba de estar Andrés Cantizani, que le mando un fuerte abrazo. Esta semana está Melo Montoya, pero le tengo mucho respeto a la música que hizo Gustavo. Tocó tantos corazones. ¿Se acuerdan de la canción Faces, Yo la veo? Bueno, es inspiración y parte de muchas canciones que nos entregó. Hoy descansa en paz. Hay muchos músicos que les duele en el alma porque fue parte de un circuito universitario de preparatorias de amigos que crecimos con la música de Gustavo Montalvo. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos, a la cofradía de músicos que hoy estará de luto junto con nosotros. Y bueno, pues hay un gran cantante en el cielo, uno más que entra y que nos regaló tantos momentos en la historia de la música. Descanse en paz, Gustavo Montalvo. Un fuerte abrazo y pronto a todos nos volveremos a encontrar y volveremos a transmitir. Bueno, y precisamente me llegan mensajes sobre este tema, gracias. Me dicen que el número de Classic 106.9 es este, mi querido Albert, 8123191069, donde me acabas de escribir. Estamos a tus órdenes. Hola, Carlos, buenos días, espero que estés muy bien. Sí, ahorita suena esa canción, Ernie, no te preocupes. Carlos, yo tengo familia, en la familia muchas anécdotas con mis hermanos, con mis primos sobre cómo llevarnos, me dice esta escucha. Pero hay dos muy buenas. Una, un tío que es un poco mayor que nosotros, le dijo mi hermano más chico y dos primos de la misma edad en ese entonces, tendrían quizás 5 o 6 años, Carlos, que no se atrevieran a correr a la esquina y regresar a la casa en ropa interior, de esa ropa interior blanca, ¿te acuerdas? Que se usaba antes. Bueno, pues les dice, no te atreves, y si te atreves te voy a dar un peso. Bueno, y lo hacían. Se iban corriendo prácticamente en ropa interior, ya venían de regreso, ¿y qué crees que hizo? Les cerró la puerta y nosotros muriéndonos de risa y ellos llorando para que los dejaran entrar en trusa fuera de la casa. Bueno, la otra éramos 4 vecinas, fíjate, eso me está contando una mujer. Dice, la otra que me encantó, éramos 4 vecinas niñas y el hermanito varón de una de ellas quería jugar con nosotras y su hermana no quería y la mamá la obligó a que jugara con nosotras y ella muy propia le dijo, bueno, está bien, vas a jugar, tú eres el papá y te vas a ir a trabajar. Y el chavito bien feliz se puso a jugar solito en otro lado como que estaba trabajando y lo dejamos ahí. Bueno, pues las mujeres siempre serán más inteligentes que nosotros. Me dicen por acá, Carlos, te comento que en la secundaria jugábamos la guerra de cadillos. Óiganlos, esa guerra de cadillos era dolorosísima. Miren, cuando ibas a alguna alberca, o ibas a la carretera, o ibas a una quinta, no sé, y te tocaba un zacate precioso verde, ¿no? Un pasto precioso para caminar. Bueno, se te antojaba tanto que ibas descalzo, pero siempre estaban los cadillos ahí, ocultos, esperándote. Y de pronto los pisabas y era un grito hasta el cielo, ¿no? Imagínense, guerra de cadillos. Me dicen por acá, buenos días, qué divertida plática. No sé cómo nos podíamos divertir con todo eso que hacíamos, Carlos. ¿Seríamos normales? No. En la secu recuerdo que los del grupo éramos puros hombres y el que se descuidaba le aventaban la mochila por la ventana del segundo piso. Es que me río porque en varias ocasiones me ocurrió, o lo hicimos. De repente, ¿saben? ¿Te acuerdan de los maletines esos duros? Bueno, en la escuela que yo estaba nos veníamos deslizando por las escaleras. Era padrísimo, hasta que te caías y te pegabas, ¿no? Y por eso estamos así. Acabamos de locutores, casi todos. Me dice por acá, de repente solamente veías papeles volar por la ventana con la mochila. Éramos de verdad inconscientes en esa época, nunca se pensaba. Claro, los regaños eran muy fuertes, ¿no? Y te acuerdas también que nos hacíamos un sol, no me acuerdo de eso.
No recuerdo bien cómo era el cuento. El caso es que te tallaban la parte baja de un dedo en la mano, tanto que hasta se te levantaba el pellejito y era tallarte un sol. Pero no nos dejamos de reír. Sí, algo hay mal. Algo teníamos mal nosotros. Pero bueno, al final del día, qué bueno recordar. ¿Qué tal, Carlos? Un día mis amigos y yo, mis hermanos, jugábamos al parque Liga Ligazo. ¿Qué tal? Liga Ligazo era muy bueno. Saludos hasta Tampico, mi querido. Las bombas apestosas eran unas ampolletas en la secundaria San Pedro en Tampico. Me dices, te escucha. Fuerte abrazo a la gente que está en Tampico en sintonía. Bueno, siempre. Mañana vamos a platicar los apodos, y vamos a hablar el viernes del que cuidaba el salón. Pobre, porque se salía la maestra y... a ver, Ramiro, usted va a estar pendiente del que se pare o hable. Y se ponía con una libretita, según esto, a revisar. Bueno, Carlos, excelente programa. En el barrio hacíamos igual bajar en shorts por la espalda. Y luego los pisábamos con un pie a toda la gente, los que se ponían de espalda, boca abajo. Y el que se cayera, pues perdía. Y no podía reaccionar al que estábamos arriba de él prácticamente. Jugar a los pocitos y los quemados. Correr, el voto que acababa en golpes a veces. Bueno, todo esto es parte de la manera en que nos llevamos en nuestra infancia, adolescencia y juventud. Y el ático lo cuenta hoy al aire. Lo increíble de esta transmisión es que cada historia que va llegando nos acerca más a ese momento. Parecería que fue ayer, pero el tiempo ha transcurrido. Y hemos vuelto a ver a los amigos de los golpes, de las caídas, de las risas. Algunos ya no están. Y las cosas han cambiado. Pero qué increíble es recordar. The Bangles y su clásico eterno, como la canción Eternal Flame, a través de la cultura radiofónica. Bueno, pues cómo nos hemos divertido esta mañana. Muchos amigos directamente a mi WhatsApp me envían mensajes. Carlos, ¿te la volaste con la plática para el trayecto el día de hoy? Me dicen, vamos a un evento y voy risa y risa y nos acordamos. Y bueno, hacemos siempre la comparación de lo que ocurre hoy día a cómo vivimos nosotros. Excelente programa, Carlos. Gracias, David. Y gracias por traernos a la mente tantos y tantos recuerdos que tal vez precisamente están guardados y a veces muy empolvados y en el ático de nuestra mente. Pero cuando propones algún tema, empezamos a eso, a buscar y desempolvar todos esos buenos y excelentes recuerdos. Un gran abrazo, hermano. 2 de vuelta, de parte de David Sigüenza. Y un placer escucharte todas las mañanas. Gracias, David. El abrazo es para ustedes porque las historias son de ustedes. Y bueno, de eso se trata. A veces, y es necesario, estamos muy metidos en el presente, pero ni siquiera viviendo el presente nuestro, sino el presente de las circunstancias. El presente de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Pero cuando vamos a ese lugar, que bien dicho por David es nuestro ático personal, y empezamos a escudriñar y encontramos el recuerdo que faltaba. Trae buena salud, trae buen tiempo y buen recuerdo. Y es muy importante saber de dónde venimos, porque a veces nos extraviamos en la ruta, pero sabemos, regresando al pasado unos días, unas horas o un tiempo a través de los clásicos, podemos reencontrar el destino, enfocar la visión y llegar. Carlos, espero que este mensaje te encuentre bien. Primero que nada, qué buenas canciones han programado este día. Gracias. Y con respecto al tema de hoy, no hombre, así me pones, te escuchan, no hombre, llevarte con los amigos era mortal. Había golpes, patadas, mucha carrilla, de todo, cómo te peinabas, cómo te vestías, tu apariencia física. Es que, de verdad, desde que llegabas a la escuela era burlarte o reírte o que se burlaran de ti por lo que traías desde el atuendo. Pero mira, me dice, volviendo atrás, viendo hacia atrás, nosotros lo recordamos con mucho cariño y nostalgia. Si ahora le hiciéramos esto a los chavos, él pone de cristal, no hombre, ya estaríamos todos en la cárcel. Yo creo que sí. Yo sería el primero en estar ahorita detrás de unas rejas si fuera mi tiempo. Pero qué bueno que no lo fue. Una anécdota de lo pesado que nos llevábamos, me dice, en una borrachera en casa de un amigo, hicimos tomar a la fuerza a todo el salón, pero especialmente al que le decíamos, pues, el más tranquilo del salón. Se puso tan mal
que le dio hasta congestión alcohólica, Carlos. Tuvimos que llevarlo a una farmacia cercana para que lo ayudaran. Y se ríe Hugo Trujillo. Saludos, bueno, ¿qué no hicimos, mi querido Hugo? Gracias, mil gracias, Carlos, por el regalo que nos da el ático. Gracias a ustedes. De regresar al pasado, de reencontrarnos. Me dice este escucha, con esas anécdotas que a veces provocan lágrimas de nostalgia en nuestros ojos. Gracias, Carlos. El ático es nuestro DeLorean radiofónico. Saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, Edgar del Ángel. Gracias, Edgar. Gracias por las palabras que me dicen también cuando nos encontramos en las avenidas. Hola, Carlos, qué buenas canciones, me dice Tello Alfredo. Gracias, Tello. Carlos, soy Víctor desde Naranjos, Veracruz. Voy a Altamira. Manejo un camión de carga de paquetería. Me he detenido solamente para decirte que vamos escuchando. Esa es mi jornada laboral todos los días. Voy y vengo y te escucho en la app, en una bocina. Me pone así, lo voy a decir como dice. No manches, me diste en toda la melancolía con estos temas. Saludos, te mando un abrazo, mi querido Víctor. Que tengas buen viaje de Altamira a Veracruz y mejor regreso. Y gracias por tu trabajo. Y gracias por la sintonía. Carlos, a mí me encantó y me tocó que en la escuela comprábamos los polvos pica pica. Y cuando la maestra nos estaba revisando la tarea, siempre nos acercábamos ahí con ella y discretamente le poníamos polvos pica pica. Hasta se tenía que ir del salón porque le picaban mucho los polvos. ¿Les acuerdan de las bombas también de olor? ¿Cómo se utilizaron? Nosotros nos llevamos el tocho al hombro y cuando se casó un amigo llamado Oscar, salimos de la misa y así lo recibimos todos. Media hora en el hombro, golpes. Soy Julio. Saludos, mi querido Julio. Bueno, pues, querido Carlos, a mí me aplicaron una muy buena. Yo estoy en la prepa número 3 y un compañero llamado Héctor Leiva me decía, ¿sabías que el abuelito de Eric fue campeón nacional de natación? Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, pregúntale. Yo inocente voy y le pregunto y me contesta muy serio, qué mala eres, mi abuelito no tiene piernas. Yo me sentí muy mal y luego se echa a reír y era una broma de los dos. Es que nos gastamos cada broma. Fuimos muy llevados y el tiempo nos juzgará el día de mañana. Pero aquí estamos, contentos y felices, la generación que nunca se ha rendido, que ha inventado todo y si no, lo inventamos mañana. ¿Quién nos va a detener? El ático, más vivos que nunca, sonando al aire.